Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más aquí en Revolución en Valores, bajo el amparo de nuestros amigos del magazine Mercados por Expertos. En el día de hoy nos visita un juez que es un lujo, señoras y señores. Los invito a tomar su cafecito, quedarse del otro lado, porque realmente nos va a prestigiar contándonos una y varias cuestiones del perfil, del espacio judicial, qué es lo que está sucediendo hoy por hoy en la justicia. Él es doctor en Derecho, juez de Cámara en el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario en la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, fue procurador del Tesoro de la Nación. Con nosotros el doctor Carlos Balbín. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gran placer tenernos aquí a usted en nuestra casa. Gusto para mí poder estar aquí y compartir este espacio. Genial. Bueno, como decíamos en la apertura, nuestros televidentes, les comentábamos que actualmente usted continúa con sus labores en el Poder Judicial, que es de donde digamos, todos los que lo conocimos lo hemos visto nacer, ¿no es cierto? Formar sus primeros pasos, y luego de eso usted fue convocado por la gestión anterior en el Poder Ejecutivo a pasar a formar parte nada más y nada menos de la Procuración del Tesoro, teniendo la conducción de ese espacio. La gente oye hablar, nos consultan, los que no son legos en la materia jurídica. ¿Nos podría contar qué se entiende por las labores que se realizan dentro de la Procuración? Sí, cómo no. La Procuración del Tesoro son los abogados del Estado. Cada ministerio, cada dependencia estatal tiene su propio cuerpo, equipo de abogados, y a su vez todos los abogados dependen desde el punto de vista técnico o jurídico del Procurador del Tesoro, que es por tanto quien conduce a los abogados estatales en sus trabajos de asesoramiento y de defensa judicial del Estado, y a su vez el Procurador asesora al presidente en temas jurídicos. Para decirlo quizás más claro, Bien. De modo sintético, el Procurador es el que dictamina, opina, asesora al presidente de la República en los temas más complejos. Ajá. Bueno, justamente hablando acerca de los temas más complejos, ¿no? Y atento a que nuestro espacio se llama nada más y nada menos que Revolución en Valores. Imagino que habrá tenido en su carrera profesional, en su paso por la Procuración del Tesoro, momentos en donde sus valores versus las situaciones que se le presentaban para resolver, para dictaminar, se pudieron haber visto comprometidos. ¿Cómo hace una persona con los ideales que sabemos, quienes los conocemos, que usted maneja, para permanecer firme ante esas situaciones? Yo creo que los conflictos jurídicos son en definitiva un conflicto en valores, y quienes trabajamos con el derecho no solo lo hacemos desde el punto de vista de la regla, la ley o el código, sino de los valores. El derecho es valor, en definitiva. No se trata, como dije antes, simplemente de una ley o de un código, sino de valores, y a través de nuestro trabajo en el derecho tenemos que transmitir y defender valores. Por tanto, si se plantea un conflicto en términos de derecho y más claramente de valores, uno claramente debe inclinarse por los valores, y esos valores surgen de la ley: la honestidad, la transparencia, la defensa del interés público, o sea, del interés de todos, nace de la propia ley, y ese es el interés que uno debe defender, en el caso particular el Procurador del Tesoro. Claro que sí, doctor. Bueno, por tal motivo es lógico preguntarle acerca de cuál es su opinión, o cuál es el consejo que usted le daría a los aspirantes a ingresar a espacios en donde se vinculen con la justicia, ¿no es cierto? Estudiantes de Derecho, gente que ame ejercer la profesión en cualquiera de sus ámbitos. Sí, yo creo que nosotros, no solo en nuestro rol de jueces, sino también como profesores universitarios, tenemos que repensar el derecho y observar el derecho como una actividad creativa, porque en general el derecho es enseñado simplemente como repetición de leyes, y el derecho es mucho más profundo, como decíamos antes, porque representa valores. Por eso yo invitaría a quienes les interesa el derecho a observarlo no solo desde una mirada simple,
como repetición de leyes o de fallos judiciales, sino como una materia creativa en valores y que persigue justicia, porque el derecho es la herramienta que nos permite a nosotros definir cómo se distribuye el poder, cómo se distribuyen los bienes, quién es pobre, quién es rico, quién tiene poder, quién no tiene poder en nuestra sociedad. Y por eso, insisto, el derecho no es una simple repetición de textos jurídicos, sino es un modo de definir valores y justicia. Por eso creo que el derecho es importante, porque tiene esa otra mirada mucho más creativa y no simplemente repetitiva. Y si se quiere, doctor, justamente con sus atinadas palabras, es la importancia justo hoy por hoy que atraviesa nuestro país con tantas dificultades económicas, tantas crisis sociales, entender la finalidad social también que encierra la profesión del derecho en cualquiera de sus aristas, ¿no es cierto? Y entender que es el servicio de los servicios, por sobre sin todo. Duda, sin en duda. relación a esto, doctor, nosotros Claro. hemos estado averiguando, el equipo de Revolución en Valores, le compartimos a nuestros televidentes que el doctor forma parte de la doctrina franciscana, que entendemos es un espacio que colabora con justamente el sumo pontífice, el Papa Francisco, para tratar de impartir estos valores de los cuales deseamos las próximas generaciones y los jueces que hoy por hoy están haciendo patria en el Poder Judicial y que son muchos y que tratan de difundir. ¿Nos quiere contar un poquito, compartir? Sí, cómo no. Esto nace en realidad de una iniciativa del Papa Francisco de convocar a los jueces, más allá de sus ideas religiosas o políticas, para debatir un tema que creemos central, que es la pobreza, y particularmente, tal como lo desarrolla el Papa en la encíclica Laudato Si, la figura del excluido. Es el pobre entre los pobres. No se trata simplemente de aquella persona que no puede acceder a ciertos bienes materiales, sino que no es parte de la sociedad, se encuentra en una situación de exclusión, de marginación, de pobreza estructural. Y la convocatoria del Papa es justamente preguntarnos cuál es el papel de los jueces y del derecho respecto de esa situación. Es decir, cómo los jueces y el derecho contribuimos o no a incluir a aquellos que están excluidos en nuestra sociedad. Hemos hecho un encuentro el año pasado en el Vaticano, en la Academia Pontificia, luego aquí en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y convocamos a un nuevo encuentro que se realizará el día 19 y 20 de marzo en la ciudad de Iguazú, para continuar justamente entre jueces debatiendo cuál es nuestro compromiso y en ese contexto también la crítica, la autocrítica respecto de nuestra tarea en términos de contribuir más justamente a crear igualdad entre todos. Qué fantástico. Bueno, realmente ahí estaremos desde ya para Creo cubrir que sí, en Iguazú, como supuesto. sea, vamos a llegar desde Revolución en Valores porque entendemos que estas cuestiones hay que darlas a conocer. Nosotros pensamos, creemos, sentimos que hay mucho bueno, mucha realmente actividad, mucha pujanza, y esto hay que darlo a conocer, es fundamental. Doctor, en su opinión personal y en su carrera, para conocer un poquito más aún acerca de la carrera del doctor Balbín, pero más que nada de sus valores, de su persona. Imagino que su carrera, como lo decíamos, debe haber estado atravesada por valores fundamentales, desde ya la justicia, pero un valor que haya marcado el ejercicio de su profesión. El valor, yo creo que es el compromiso con las transformaciones, en el sentido de contribuir desde el lugar que ocupa cada uno a crear una sociedad mejor, una sociedad más igualitaria. Y obviamente eso solo es posible a través de prácticas transparentes, de prácticas honestas en el ejercicio de la función pública, porque en nuestro país tenemos que terminar con los privilegios, pero particularmente los privilegios de los corruptos. Claro que sí. En ese sentido es muy importante observar, por ejemplo, si se ha recuperado o no los bienes producto de la corrupción y trabajar en ese sentido, porque evidentemente ese es un privilegio intolerable desde el punto de vista social. Yo creo que cuando nosotros ocupamos espacios públicos tenemos que trabajar y contribuir por la transparencia y sobre todo por el otro, pensar en el otro. Claro. Pensar en nosotros mismos, en nuestros intereses, sino pensar en el otro y colocarnos en el lugar del otro, es decir, crear empatía y desde ese lugar pensar
diseñar y ejecutar las políticas públicas más adecuadas. Fantástico, doctor. Por último, le queremos consultar porque con todo esto desde ya se ha armado un parangón como para llegar a este interrogante. Sabemos que la sociedad está en general bastante disconforme con el servicio de justicia y sería bueno repensar un nuevo perfil más allá de lo que se espera a derecho de la actividad y la vocación de un juez. ¿Cuál sería el perfil a su criterio que está faltando como característica hoy trabajar en las nuevas generaciones y en los jueces que ya están en sus espacios para poder recuperar esta confianza social? Tal cual, yo creo que primero, como mencionábamos antes, la autocrítica. Nosotros tenemos que revisar cuál ha sido nuestro trabajo como jueces, cuál ha sido nuestra formación y cómo nosotros también contribuimos a formar a las nuevas generaciones. Me parece que ese es el punto más importante y ausente en la sociedad argentina actual, la capacidad de crítica y sobre todo de autocrítica y observar nuestros propios errores para luego corregirlos. Creo entonces que ese es el punto de partida y luego, como comentábamos antes, pensar en el otro. Es decir, en qué términos uno contribuye a crear más justicia, más igualdad. Y lo que advierte, en términos quizás paradójicos, es que en las últimas décadas en la Argentina se ha creado más desigualdad. Entonces, me parece que eso nos lleva, como dije antes, a una autocrítica y a proponer una mirada distinta del derecho y del papel de los jueces, porque, insisto, creo que la pregunta de este tiempo es en qué medida los jueces contribuimos o no a crear una sociedad más justa, una sociedad igualitaria. Y es posible que no, por eso la mirada de la sociedad es una mirada crítica hacia nosotros como poder judicial. Pero esa mirada crítica nos tiene que ayudar a repensar el papel de los jueces y sobre todo contribuir a formar nuevas generaciones de jueces o de funcionarios comprometidos con el interés público, pero sobre todo, más allá de esa palabra, interés público, comprometido con el otro. Esa creo que es la clave para pensar entre todos una sociedad hacia adelante. Claro que sí, son muy valiosas sus palabras, le agradecemos porque además sabemos que es un gran docente universitario en facultades, en universidades locales y del exterior. Desde ya queremos compartir con nuestros televidentes las palabras del doctor Carlos Balbín. Va a estar convocado nuevamente y vamos a estar presentes en Iguazú, Dios mediante. De algún modo u otro lo daremos a conocer. Gracias, doctor. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Señoras, señores, esto ha sido todo por hoy y continuamos en la próxima edición con más Marcados por Expertos.